Un país sin ley, un país sin orden, un país sin seguridad, un país sin gobierno. Donde quemaron una ambulancia en la que era transportada una mujer en trabajo de parto. Según testigos, tanto el personal de la salud como a la mujer los obligaron a bajar del vehículo de la misión médica y luego le prendieron fuego. A esta hora piden ayuda para que esta joven pueda ser Delincuentes empoderados, criminales con poder, asesinos delinquiendo en paz. El Bajo Cauca antioqueño hoy es el escenario, el reflejo de cómo está nuestro país. La política de paz total del gobierno Petro enfrenta una crisis de recrudecimiento del orden público que se ha notado sobre todo en el Bajo Cauca antioqueño. El viernes fueron atacadas a balas de fusil, presuntamente por grupos del Clan del Golfo, las estaciones de policía de Tarazá y del corregimiento de Jardín de Tamaná en Cáceres, Antioquia. En esos momentos están prendiendo la estación de policía en el Jardín Tamaná. Ayer, también en Cáceres, manifestantes prendieron fuego a los pastizales de un lote en donde había concentración de soldados como parte del dispositivo. No hay ley, no hay orden, no hay autoridad, no hay gobierno. El día a día de un pueblo es el miedo, el terror, la muerte, bloqueos, comercio cerrado, extorsiones, quema de ambulancias, nuestra fuerza pública maniatada. Ya, jefe, la tumbaron. Nuestra fuerza pública a merced de los delincuentes. El gobierno legaliza el terrorismo. El gobierno legaliza la muerte, llamando cerco humanitario, azonada, protesta social, guardia indígena. En nombre de la paz total, los delincuentes se disfrazan de causa política. El pueblo está en manos de los delincuentes. El pueblo padece, tiene miedo. ¿Y el gobierno dónde está? Hermano, parece. Ahí hay un compañero tirado ahí, el de la moto blanca está tirado. Hay uno tirado. ¡No, espérese! ¿De dónde están disparando? ¿De dónde? ¿De arriba? Estamos los dos acá. ¡Qué hijo de puta! Compañero, apoyo para el compañero que está herido. Ahí, está herido ahí, está en la... Adiós, muchachos. Adiós. Ya no van a volver a ver riéndome. Adiós, muchachos. Es obvio que la delincuencia está empoderada. Las reformas de sometimiento a la justicia solo reflejan favorecimiento y beneficios a los delincuentes. Escuchemos al fiscal Barbosa. 217 artículos del Código Penal que pueden ser beneficiados de una vez a través de un principio de oportunidad. Eso es una suerte de indulto que se hace a través de este proyecto de sometimiento. Y yo creo, vuelvo y repito, que estos debates yo los voy a plantear al país. Ya recibimos el proyecto, nos vemos en el Congreso. El fiscal Francisco. Los delincuentes no van a pagar cárcel. Los delincuentes no van a ser extraditados. Los delincuentes se quedarán con gran parte de sus dineros ilícitos. Ser delincuente en este gobierno paga. Yo no me refiero al señor ministro, me refiero a lo que dicen los ministros, porque él encarna una función. Aquí la gente tiene que entender una cosa: no es Francisco Barbosa, es el fiscal general de la Nación, y yo no le hablo a Néstor Osuna, le hablo al ministro de Justicia. Cuando él señala que es una propuesta generosa, pues yo entiendo que se les fue la mano en lo generoso, y que aquí generosos tenemos que ser con las víctimas en el país. Porque es que este país es un país que ha tenido que tener unas cargas muy grandes
desde el punto de vista de reconciliación, y la reconciliación no se hace al revés, se hace al inicio, se hace en forma contraria, se hace pensando en las víctimas. Entonces son temas, Vicky, que a mí particularmente me preocupan, y me preocupan mucho porque, pues claro que se preocuparon por el tope, que yo lo había manifestado en mis consideraciones, pero se preocuparon por el tope fue para subirlo, el que hoy teníamos de 2.500 salarios mínimos a 10.000. Esa fue la preocupación. Entonces le subieron un tope que tiene relación con todos los mecanismos que a mi juicio son mucho más complejos dentro de esta ley. Por eso, entonces va a ser un gran negocio ser narcotraficante en Colombia. Si no va a pagar cárcel, si se queda con un platal, no lo van a extraditar. ¡Qué berraquera! Hay que ser narco. Pues mire, yo realmente, se lo digo, yo realmente estoy muy sorprendido de que se esté yendo tan lejos. Porque una cosa es lo que yo dije, de que el sometimiento a la justicia colectivamente se podía hacer y la Fiscalía lo podía hacer, pero es que el cómo es muy importante. Entonces aquí le pongo otro ejemplo para que usted lo vea, Vicky. Mire la forma como tratan o como se voltean los argumentos en Colombia. Yo le digo al gobierno, para que la gente entienda, le digo, ojo, porque hay unas, en la norma que se presentó previa a la radicación de este proyecto, se dice, las sentencias colectivas, que dice ahí, se profieren por un juez. Entonces está bien. Entonces después decía, en el artículo anterior, decía, si aparecen nuevos hechos de personas que fueron condenadas, se abre la sentencia, se incorpora ese hecho y vuelve y se cierra. Es decir, era una especie de violación al principio de cosa juzgada, pero peor aún, era un pasaporte o una licencia para delinquir, porque usted podía ser condenada en una sentencia, usted vuelve a cometer otro delito, abren esa sentencia, meten ese delito y vuelve y la cierran. ¿Sí o no? Y eso era una vergüenza. Muy bien, entonces yo dije, oiga, es una observación que yo tengo como fiscal. ¿Y sabe lo que redactaron? Artículo 43. Sentencias complementarias. Entonces, para que no se preocupe el fiscal, se la vamos a dividir. Entonces dice, si después de proferida la sentencia se conociera algún hecho atribuible a integrantes de esa estructura armada organizada que no haya sido considerado al momento de decidir o de emitir la sentencia colectiva, y que podrá ser incorporado a esta mediante una sentencia complementaria que se cumplan las condiciones para acceder, tomando en cuenta los patrones de criminalidad. De verdad, o sea, de verdad que yo no sé de qué creen que el país está pensando frente a esto. ¿Cómo es posible que una persona que fue condenada y que comete otra conducta, entonces le van a decir, venga, no abra la sentencia porque eso le parece mal al fiscal y al derecho, pues, y es una vergüenza constitucional? Esas son las vergüenzas constitucionales, llamaría un artículo académico. Pero al mismo tiempo, después te dicen, saldría otra sentencia que no tiene pena, sino simplemente es como una especie de boletín sin sanción, porque se cometió otro delito que responde al mismo parámetro o patrón de criminalidad que se había planteado en la primera condena de esas organizaciones criminales. Es básicamente que una persona reciba los beneficios, alguna de esas personas secuestró otra vez e inmediatamente no la mete en la misma sentencia, sino cree otra sentencia y a partir de ahí diga que no tiene condena porque es el mismo patrón, porque pertenece a la misma estructura. Es decir, tranquilos, no hay ningún inconveniente. Ahora sí se dan cuenta por qué nuestro país está en manos de los delincuentes. Ahora sí se dan cuenta por qué nuestro país está nadando en coca. Se dan cuenta por qué los delincuentes siembran terror y muerte en nuestro país. Ahora sí se dan cuenta por qué se legisla en favor de los delincuentes. En nombre de la paz total, los delincuentes se disfrazan de causa política.